Un saludo a todos los que estén viendo este video. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de importancia, de relevancia, porque es un tema que realmente ha sido muy malentendido y no fue de forma casual, de forma inconsciente, ¿no? Primeramente fue de forma consciente, alguien de forma consciente, entidades, frecuencias, energías de diferentes planos quisieron alterar, distorsionar esta forma de calidad de frecuencia fonética que involucra una energía, ¿no? Que tiene una forma de calidad de alta, baja frecuencia, con qué propiedades, con qué estructuras energéticas, codificaciones algorítmicas, cuánticas, cósmicas de diferentes planos dimensionales correspondientes a esa forma de energía, a esa forma de frecuencia, se enlaza, obviamente, cuando uno conoce y cuando uno tiene esa forma de sintonía, de empatía, de resonancia con esa forma de entidad hacia ese nombre en particular que enlaza a esa estructura. Entonces, cuando uno tiene una forma de conexión con otros planos dimensionales, a veces por eso ayuda a conocer ciertos nombres, ¿no? Codificaciones frecuenciales energéticas que pueden ser entidades, ¿no? Como por ejemplo, los nombres de maestros ascendidos, tus mentores personales, jerarquías espirituales. Entonces, saber el nombre ayuda al momento de enlazar tu conciencia. ¿Por qué? Porque esa parte mental, ese conocimiento mental, cognitivo, lógico, es conciencia, forma parte de la conciencia misma, que es lo mismo que el alma, es sinónimo del alma, ¿no? Entonces, la mente forma parte del cuerpo mental inferior, principalmente mental superior también, donde enlaza con esas estructuras cuánticamente a través de tu propia forma frecuencial, de tu propia conciencia, a qué nivel estás conciencialmente, que eso obviamente activa la llama trina, ¿sí? Y va generando el acceso a tener una forma de interposición o mayor conexión con tus propios cuerpos sutiles, tus propios cuerpos energéticos. Entonces, al momento de saber esos nombres, tú puedes generar una forma de mayor conexión para una forma de soporte, de aporte, de ayuda, de intercambio de energía, de información. Así que imagínense, si hubo entidades negativas que de forma consciente, de forma obviamente que muy malintencionada, quisieron corromper, alterar ese nombre, que ese nombre enlazaba directamente con las esferas superiores. Entonces uno dice, ¿cómo es que enlaza ese nombre con las frecuencias superiores? Estamos hablando del nombre de Lucifer, ¿no? Porque está muy mal entendido. No solamente aquí en la Tierra, también estelarmente, en diferentes sistemas, en diferentes sectores, lo que involucró todo el universo local de Micael, ¿no? De Michangel. Entonces, no solamente aquí, también involucró también después, correspondientemente, otros universos locales, pero el nombre que se entiende aquí como Lucifer empezó o inició su correspondencia principalmente en el universo local de Nevadón, perdón, en el universo local de Michangel, el proyecto nevadónico, subsecuentemente después. Aquí es lo importante, ¿no? Saber y conocer el verdadero nombre de a qué corresponde más bien esa frecuencia, esa energía, esa fonética. Entonces, a mí me gusta como que dar todo un contexto más amplio para que se entienda todo el panorama. No solamente qué es Lucifer o qué es la línea luciferiana, sino que se entienda a qué va con todo y el por qué también fue tan malinterpretado, tan atacado, tan corrompido, ¿sí? De forma muy, muy, muy expansiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre eso, porque para mí es una de las energías, de las frecuencias, si no es la primera, de las mejores energías o conciencias que puede tener la forma de conciencia cósmica, el mismo cosmos, el mismo universo. Aquí vamos a hablar desde la información que nosotros tenemos y como yo la he estado exponiendo en mis clases pasadas, ¿sí? Entonces, yo en clases anteriores yo había dicho que según la información que nosotros tenemos, que puede variar de una persona a otra, de un canalizador a otro, la conciencia de Michangel se había creado a partir de 700,000 patrones frecuenciales energéticos, ¿no? Como si se pudiera decir como ADN, ¿no? La generación, la estructuración de lo que iba a ser el ADN
de Mishangel, la conciencia cósmica, sus patrones principales, sus codificaciones, su esencia, ¿sí? Lo que lo conforma, lo que lo hace ser quien es, emanar lo que es, conformarse como entidad. Entonces, esas codificaciones fueron 700,000 patrones frecuenciales que enlazaban a 700,000 otras redes neuronales que lo estaban conformando, que nosotros llamamos a esas redes neuronales en esos niveles que tienen una forma de proyecto creativo, se les da una otorga de seres edénicos o hijos paradisiacos que tienen la capacidad de poder generar una forma de proyección, de evolución, de emanación de la conciencia, proyectos creativos de vida, de conciencia, porque no todas las redes neuronales, no todas las conciencias cósmicas que están de planos desde yo soy, que involucra planos de 9ª dimensión, 12ª dimensión, para 16ª dimensión aproximadamente, en esos niveles hay otras yo sois que pueden estar mucho más arriba, hay de ahí las mónadas, supramónadas, que involucran los niveles hasta aproximadamente hasta la 45 dimensión. En esos niveles la supramónada, las mónadas se encuentran y no solamente son esos los que van a hacer proyectos y se proyectan ellos mismos en forma de una forma de experiencia en organismos biológicos. Hay redes neuronales que están ahí simplemente teniendo una forma de información, de captación de información, pero no a través de la propia experiencia, sino que enlazan diferentes formas de propagación de la conciencia. A partir de aquí, donde Mishangel se estructura a partir de 700 redes neuronales, conciencias que se tenían proyectos como seres edénicos, conformaron a la red de conciencia de Mishangel, que nosotros entendemos como el que le dio el patrón, la cualidad principal que tenía la energía crística que enlazaba con la red de conciencia crística, fue una red neuronal conciencial cósmica ancestral o primaria a la estructura de Abona Shantar, salía de esos niveles a lo que nosotros entendemos como otras células abonales dentro de un megaverso o fuera de ese megaverso en otros megaversos dentro del metaverso. Entonces, y lo iba a conectar obviamente con la red de conciencia crística, porque dijimos, no todas las redes neuronales, las conciencias cósmicas son crísticas, ¿no? O la red de conciencia crística no es que esté a partir de la 12ª dimensión para arriba o algo así, que todos estén enlazados a la conciencia crística. Aquí obviamente sí, lo que involucra todo el universo de Mishangel sí, porque él es un ser crístico y estamos dentro de su simulador cuántico, su propia estructura de conciencia, de manipulación de capacidad de cualidad con la Nonandex para sostener los diferentes planos dimensionales, ¿no? Entonces, hasta la materia bariónica, los fermiones. Entonces se puede decir que sí, todos tenemos el patrón de la energía crística aquí en el universo de Mishangel, pero fuera de él hay otros hijos paradisíacos que son morontiales, porque ahora, eso sí, todas las conciencias cósmicas son morontiales porque todos están en la energía morontial arriba de 45 dimensión de primera instancia, como generadores o propagaciones de los hijos paradisíacos primarios que empezaron a sostener el simulador cuántico de toda la estructura de Abona Shantar. Todos los hijos paradisíacos se puede decir que son seres morontiales, pero no todos son seres crísticos. La energía crística fue una derivación de una forma de divergencia de la energía morontial como otra forma de cualidad expresiva cósmica de la esencia desde el mismo universo. Entonces, como pulso de creativo desde el mismo omniverso que se propagó, tomó su forma de estructura a partir de la energía morontial. Entonces, ahí, en ese punto, se crea la energía crística, ya lo habíamos dicho en otros videos, la energía anticrística como otra forma cuántica de polaridad para generar movimiento creativo cósmico. Y se crea una estructura que se llamaba la energía Deisa. Lo habíamos dicho, la energía Deisa. Y eso es lo más importante o el principal punto que vamos a tocar aquí en relación a la energía luciferiana, ¿sí? Porque se enlaza directamente. Eso es a lo que vamos a llegar como principal punto. Porque, ¿qué dijimos que era la energía Deisa? Dijimos que la energía Deisa era una forma de energía, cualidad cósmica, una forma de red de propagación de conciencia
que iba a dar una forma de códigos de hackeo y reestructuración de toda la forma del pulso de la conciencia, ¿no? Cómo se está desenvolviendo cuando hay puntos donde se pueda estancar la evolución, el pulso cósmico de la conciencia, cuando haya puntos donde se vaya incluso distorsionando, vaya en contra de la misma pensamiento cósmico del proyecto creativo del mismo universo, esa energía Deisa tiene la capacidad, la potencia, el pulso cósmico de generar esa recodificación, ese patrón de infiltración. Sus cualidades son de una forma de infiltración, de red neuronal, capaz de penetrar, generar una forma de hackeo y limpieza de toda la forma en que se pueda propagar la conciencia en todos sus simuladores cuánticos. Hablamos desde niveles cósmicos, desde supramónadas, mónadas, yo soy, hasta planos de materia bariónica, planos de partículas, ¿sí? Que involucra ya bien tangiblemente novena dimensión a tercera dimensión, porque también la materia bariónica puede llegar hasta planos superiores, decimosegunda, decimotercera dimensión. En esos niveles también llega un poco de menor densidad de materia, pero todavía hay, por eso hay seres todavía que son biológicos, orgánicos en décimo primera dimensión, decimosegunda dimensión, aunque ya tienen un enlace más directo con su energía o cuerpo morontial, ¿sí? Ya tuvieron ese enlace también con la energía, obviamente que Mahatmas, y van de un estado de ascensión. Entonces, ya activaron obviamente a través del paquete del MCM, de la llama trina. Entonces, en esos puntos todavía hay organismos biológicos con una energía más morontial. También hay, obviamente, que seres bien morontiales, aunque no tan enlazados con la materia. Es una forma en que se permea, no es que sea bien tangiblemente un plano dimensional sobre otro, va permeándose, penetrándose. Entonces se puede decir que el Deisa es la energía, una forma de la auditoría cósmica de la propia evolución, el propio pulso de las redes neuronales, de las conciencias. Es el que va a mantener toda la estabilización, se podría entender. Se podría tomar que ellos pueden ser los jueces y verdugos. Es la energía principal que tiene también una cualidad de potencia, de romper reglas, tiene una mayor forma de libre albedrío. Esta fue la cualidad, la energía de Isa fue la cualidad que yo le había dicho cuando tenemos o hacemos los grupos de canalización, que después a veces imparto algunas clases, yo les había dicho que la energía de Isa fue el que realmente dio la cualidad de libre albedrío dentro del proyecto nevadónico, a través del enlace de la llama trina. Esa forma de libre albedrío fue de Lucifer como tal, o de la línea luciferiana. Por eso se enlaza directamente con la energía de Isa, ¿sí? No es lo mismo, pero va directamente enlazado. Entonces, la energía de Isa fue el que dio el patrón de la mayor probabilidad o la capacidad de libre albedrío de las conciencias. Por eso es que fue tan ambicioso en un principio, cuando se estaban llevando los diferentes proyectos, aunque fueron en diferentes fases, fue tan ambicioso este proyecto, por la capacidad de la enlace de la llama trina con ese aporte del libre albedrío, de ese romper reglas, de esa energía, de la energía Deisa, que también tiene que ver con el sector de Naoshi, ¿sí? El sector de Naoshi, que vamos a hablar más adelante sobre eso. Un ejemplo burdo de lo que se podría hacer la energía Deisa es como si, por ejemplo, estuviera prohibido entrar a una clase de una universidad, alguien que estuviera impartiendo una clase, ¿no? Y hubiera un grupo limitado de alumnos y no se pudiera entrar, o se prohibiera el paso hacia alguien externo. Entonces, nadie puede entrar, pero él puede, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Yo puedo entrar porque yo vengo a hacer una forma de observación, ¿sí? Vengo a tomar información, captar toda la forma de información de cómo se está llevando a cabo todo el proceso creativo en esta forma de tiempo-espacio, y recabo la información, hago una forma de informe y lo tomo, donde si es el producto final a la par va en contra del propio proceso cósmico de evolución de la conciencia, se tiene que hacer un rehackeo, una forma de limpieza de toda la corrosión de lo que se esté estancando, limpiando.
Por eso la energía deisa no es ni crística ni anticrística, es deisa. Yo lo digo, hay una conciencia crística, seres crísticos, seres anticrísticos y seres deisa. Son en una menor proporción, pero hay. Entonces vamos a retomar. Cuando se estaba estructurando a la par Mishangel, la conciencia de Mishangel, en el séptimo superuniverso, que involucra la conciencia de Orbo, el séptimo superuniverso se le llama el universo de Orboton, a la par se estaba estructurando otra red neuronal, otra conciencia cósmica en planos inmateriales con una programación específica, un programa realmente, donde su programa no era ser un ser creativo o tener la información, recaptación de información para poder proyectarse como un ser para experimentarse. Era una red de conciencia de información que tenía unos proyectos específicos, una programación específica, que esa conciencia fue conformada a partir de 700 patrones frecuenciales, ¿sí? Esos patrones frecuenciales no fueron todos de redes neuronales que pueden entenderse como hijos paradisiacos, ¿no? Fueron de otra forma de paquete. La mayoría fue por una entidad, una conciencia, que sí podríamos decirle que tomó una forma de cualidad o otorga de un hijo edénico o un hijo paradisiaco, un hijo creador, creativo. Entonces, esa conciencia cósmica que se crea a partir de 700 patrones, el principal punto, cualidad, programa que sostiene su red de conciencia, su ADN cósmico, su estabilización de ser, de su esencia, fue de una red neuronal que también era ancestral, primaria, anterior a la estructura de Abuna Shantar, que tenía la cualidad deisa, tenía la programa deisa, ¿sí? No crístico ni anticrístico, deisa. Ese ser, esa entidad, nos dijeron que se puede entender su codificación, su programa, tiene una cualidad, una forma de codificación algorítmica numérica que nos la dieron, pero no la vamos a decir, pero también tiene una codificación fonética, Kefender, ¿sí? Kefender, así se entiende esa forma de cualidad, esa forma de red neuronal, esa conciencia con la energía deisa, primordial, anterior a la estructura de Abuna Shantar, que después entró bajo esta forma de programa simulador cuántico para generar un aporte de estabilización. Acuérdense lo que es la energía deisa, estabiliza, va a determinar cómo está todo, cómo va todo, ¿no? Entonces ese Kefender entró, generó esa forma de red neuronal, esa forma de conciencia, que después aquí, esta forma de programa, esta forma de energía, al momento de que hace su esencia, vamos a llamarle ahorita conciencia deisa, ¿sí? Para no malinterpretar términos. Esta conciencia deisa, a la par que se desarrolla Mishangel, él también se va creando, ¿sí? Pero en este punto, Mishangel se tardó más en crearse, más bien no en crearse, en entenderse a sí mismo, en ver cómo estaba toda una forma de orden cósmico, los proyectos que se estaban llevando a la par, que se tenían para futuro, los anteriores, de dónde derivaban, qué se estaba haciendo, bajo qué circunstancias. Tomó una forma de entendimiento antes de hacer una forma de propagación bajo la dirección de todas las estructuras o redes neuronales que pasó a llamarse el proyecto nevadónico. Entonces, en ese punto tardó un poco más cuando esta red ya se estaba creando y muchas otras conciencias o redes neuronales se estaban creando bajo proyectos inéditos. Digamos que hay fases, ¿no? Esa era una nueva fase, ¿sí? Entonces, en esta fase de programa, de proyecto, él se crea, no con el proyecto, el programa de proyectarse, como lo dije, ¿no? De propagarse para experimentarse, pero sí estaba, lo que se quería entender era una forma de propagar la conciencia a planos también inmateriales, bajo qué sustento. Entonces él hace también el programa a la par que estaba también Mishangel sosteniendo o creando, entendiéndose a sí mismo. Con eso él ya había generado una forma de proyecto cósmico creativo, de enlace, creando una forma de cuerpo. A nosotros nos dijeron el cuerpo adámico, cuerpo ranésico. Fue una forma de conocimiento, de entendimiento que ya tenía Lucifer a la mano para enlazarlo para proyectos de materia.
Entonces ese proyecto, esos programas que él tenía, esa nueva forma de innovación, conocimiento, o esa forma de que él quería también generar algo inédito, no solamente como un programa, como un sistema de sostén, sino que también daba el aporte tanto, fue lo que le dio la otorga y el nombre de Anonandek, ¿sí? Un ser creador, un ser creativo, porque dio pie para que sostuviera la conciencia fuera decayendo para planos y sostenerse bajo la llama trina, fuera sostenerse en planos de materia, de materia de fermiones, ¿sí? En diferentes organismos biológicos, enlazarlos. Obviamente los primeros fueron los dragones también, aquí en el universo local como en la mayoría de los otros universos locales y fuera de también superuniversos. Entonces, ya después fue en el proyecto llamado Nevadónico. En este punto ya es cuando hacen el proyecto adámico, ¿no? Mamífero humano que ya dijimos que si le cortaron la cola y que simplemente como punto de partida tenía que tener 2 extremidades superiores, 2 inferiores, 2 ojos, orificios, ¿no? Eso era el proyecto adámico, pero también la energía crística se estabilizó primariamente en otros proyectos, los seres crísticos. No fue el primero el humano, ¿no? Entonces, lo que sí es que todos en el universo de Michangel, porque él sostiene la conciencia crística a través de la llama trina, es su cualidad, es su esencia dentro de su simulador cuántico. Por eso todos estamos enlazados de alguna forma con la conciencia crística, con Michangel como tal. Y cuando entras tienes que hacer esos enlaces. Entonces por eso decía que cuando entran como mónadas, tienen que hacer esos enlaces con la conciencia de Michangel. Se crean energías egregorianas, supramónadas egregorianas o mónadas egregorianas que van a ser después yo soy y luego a derivarse. Se mezclan con la conciencia de Michangel. Entonces, Lucifer sostiene también el programa de la llama trina en el proyecto nevadónico, junto con Mika. En un principio se estabilizó de esa forma, de esa frecuencia. Entonces, para generar esa forma de estructuras cuánticas en decaimiento hasta la materia, el programa estabilizador en ciertos sectores que iban a cambiar la forma de patrón para organismos biológicos era la energía de la conciencia Deisa. Este programa también esta conciencia Deisa, esta energía, este programa también sostuvo después otros programas, se desenvolvió en diferentes otros proyectos en otros universos locales y aquí también desde Salvicton como una forma de programa estabilizador de conciencia, de frecuencia. Esos programas en un principio que estabilizaron las realidades en diferentes sectores pasaron a llamarse Naochiks, ¿sí? Los Naochiks eran como el programa de sustento, era como lo mismo que un anciano de días, es a la par, pero un Naochiks, de la línea de la conciencia Deisa o de la línea que se puede entender luciferiana. Entonces, en este punto, estos Naochiks sostuvieron diferentes sectores en los proyectos más formidables, a los puntos más fuertes, donde se sostenía la energía o la conciencia más fuertemente de la energía Deisa, era mayor capacidad creativa para generar, para crear. Por eso era un punto de entrada donde todos querían tener acceso. Por eso después el sector de Naoshi, que involucra 49 galaxias principalmente. En ese sector, aquí en este punto, fue sostenido en un principio por los Naoshiks, por una estructura cuántica similar a ancianos de días, pero que tenían esa capacidad de la energía Deisa, era su cualidad, como una forma de propagación de esta conciencia. Entonces, esto es sector Naochiks, estos se puede decir que ancianos de días de la línea luciferiana, de la línea con la energía Deisa, más bien, eran los que sostenían esta forma de estabilización, esta forma de realidad. Así que las escuelas iniciáticas anteriores, antes de que se sacara toda una forma de programación de sistema de la energía Deisa, de la conciencia Deisa, se sacara, que después vamos a decir por qué, que fue bien malentendido también,
Había escuelas iniciáticas que tenían esa forma de programa de que generaba de los Naochiks, ¿no? Que generaba la línea de los Naoshin. Esa es una escuela ancestral magística. Estos programas que se iban sosteniendo, que se iban generando en diferentes sectores, se les dio el cargo de la Nonandex, ya tenían el cargo de la Nonandex por ese proceso creativo, ¿no? Por esa misma propagación de la misma energía cósmica. Entonces sostuvieron, junto con otros la Nonandex, que después fueron a ser el Consejo Evolutivo, el Consejo Shamuna, que sostiene la realidad desde las galaxias, que generan la forma de propagación a la materia de planos de diferentes planos dimensionales, ¿sí? En diferentes puntos. Hay un consejo evolutivo Shamuna como un sostén cuántico de realidad. Entonces, esa forma de enlace, esa forma inicial, tenía la energía Deisa, la conciencia Deisa, y era después, cuando se forma el consejo evolutivo, se les da el nombre de Lucifer, como un cargo, como una otorga. Tú te vas a llamar Lucifer, o el nombre de Lucifer, y va a sostener una forma de realidad, ¿sí? De proyectos que va a involucrar desde la 12ª dimensión a la 13ª. Sostiene la materia como una forma de la Nonandek. De ahí es que viene el nombre de Lucifer, es como se puede entender primeramente, como un cargo que se dio bajo el proyecto nevadónico, como de la línea más evangelista, cuando se habla de ángeles, arcángeles, todo eso, esa estructura de Lucifer que sostenía realmente la conexión directa al consejo evolutivo, al consejo Shamuna, o sea, la supraconfederación, formando parte directa. Entonces, por eso es que fue tan atacado, por eso es que fue tan agredido. Querían cortar el enlace directo con esta energía, con esta frecuencia en un principio. De ahí es que viene después la energía, la línea luciferiana. Después de este programa, todos los proyectos que se proyecta y se desenvuelve como una forma de su aporte también a organismos biológicos para ayudar, ¿sí? Para ayudar y obviamente genera enlaces y genera estructuras monádicas, estructuras supramonádicas, yo sois, y que también tienen esa codificación de conciencia que cuando adquiere el organismo corpóreo y se sostiene en cuerpos sutiles menores del cuerpo morontial o del cuerpo morontial hacia abajo, los que conocemos como inferiores y superiores, en esos niveles que se puede entender ya como alma, y hay una captación de percepción, tiene un entendimiento de sí. Por eso es que el programa, el paquete de la llama trina es una tecnología espiritual, es un programa, un proyecto, una tecnología que se creó, que involucraba la conexión directa con el campo neutrino, es decir, con lo que se conoce nosotros bajo términos de la física, el campo neutrino, que ni siquiera saben si tiene masa o no, lo que conocen son perturbaciones, ondulaciones de los neutrinos, que así le pusieron y lo dieron una forma de similitud para otras partículas, pero no es como tal que tengan esas propiedades o particularidad como tal que dicen masa, o que se puede entender como masa, no interactúa tan directamente igual como con el bosón de Higgs, ¿no? Como otras partículas. Dicen que puede interactuar de otras formas, pero no está comprobado y no se sabrá, ¿no? Entonces el neutrino es realmente la malla crística, la energía crística. Por eso es que todos al momento de conectar con la esencia, con el espíritu, con la conciencia, con la llama trina, tú tienes que entrar a conocimientos de la física y conceptos hacia partículas elementales, hacia el fondo, hacia el centro de los átomos, de los protones, de los quarks, ¿no? La incertidumbre cuántica que involucra todas las propiedades cuánticas para generar el enlace con los cuerpos sutiles. La conexión con el espíritu está en los átomos, ¿sí? Lo han dicho muchos seres, muchas conciencias en los lives que ha hecho Brenda, y muchos otros lo han dicho también en libros, otros ponentes, me imagino, ¿no? Entonces, está está dentro de sí realmente en el átomo, en las partículas elementales. Y ahí es donde se sostiene la conciencia, en la función de onda, en la incertidumbre cuántica del sustento. Que si tú te haces una forma de función de onda coherente de cada partícula, de cada electrón, dentro de que conforma todo tu cuerpo,
que no podemos ni siquiera dar una forma de aproximación de medida. O sí se puede dar, yo no la podría conocer, no conozco tantas magnitudes, pero la suma de todas estas partículas, la función de onda, la incertidumbre cuántica, daría una forma más, donde desde más central a más distal se genera esa forma de curvatura, que es lo que llama la función de onda, ¿no? Dentro de la incertidumbre cuántica. Entonces el punto central siempre va a ser pues el centro, la llama trina. ¿Y dónde está? En el corazón, ¿no? En un punto atómico dentro de una miofibrilla, realmente se podría decir, pero realmente como es una incertidumbre cuántica coherente, todo se entrelaza, entonces la conciencia está en todos lados, ¿no? Por eso el que lo distribuye es el enlace del sistema nervioso central, que conecta y hace la función obviamente del cuerpo mental inferior, principalmente en la captación de nuestra información, percepción, lo que nos entendemos, la parte mental, la parte cognitiva. Ese programa, ese proyecto de la llama trina fue ayuda y aporte gran parte de sustento a través de la energía, este ser, esta conciencia, este programa, este Naoshix, que se puede entender en asociación como un anciano de días, ahora Naoshix se le puede llamar, se le puede entender, ¿sí? Fue el que le dio pie y aporte ahí y sustento a la energía, a la llama trina. Por eso es tan importante, por eso conecta directamente con la supraconfederación, por eso tiene tanto que ver con todos los proyectos que se han generado, como una forma del Anonandek, directo creador. No el único, pero es una forma, es el más presente, se puede entender, ¿no? Hubo otros, así como también hay otros seres creadores dentro del proyecto nevadónico, no solamente Mishangel, ¿no? También Añotak, también otros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí después, lo que nos estaba sosteniendo en un principio, ya el programa, los proyectos de estabilización de la energía, de esta energía crística del programa, sus diferentes derivaciones y facetas en organismos biológicos, se estructuraron también como una nueva forma de codificación desde los mismos paquetes informativos Boronandex y de los otros hijos paradisíacos que llevaban su proyecto, sostuvieron una forma de enlace de sustento cuántico de red. Es como si en un programa, en un computador cuántico, estuviera un software que sostuviera en la mayor forma de paquetes de información y aplicaciones o programas que uno tenga. Entonces de repente hay uno que dicen, oye, ¿sabes qué? Se está creando en base a esto. Ah, bueno, pues a ver cómo queda, ¿no? Vamos a ajustarlo, quitarlo, cambiarlo. Entonces, en ese punto se empezaron a crear lo que empezaron a llamar los ajustadores los ancianos de días, ¿sí? Y ajustadores de pensamiento, programas, sistemas cuánticos desde energía morontial, materia morontial, hasta la propia propagación a partículas físicas. En esos puntos eran una forma como tal de programa de energía morontial, informaciones, paquetes informativos, ¿no? Se puede ser como conciencias como tal, sin una forma como de conciencia misma álmica con la capacidad de querer emanar, generar algo más, un aporte extra, algo así, ¿no? Simplemente sostener información. Entonces, estos ancianos de días que se estructuraron y se fueron quitando para sostener también parte el paquete, el proyecto de la energía crística. Después estos ancianos de días que fueron una forma de propagación, una forma de su programa de enlace, son lo que se llaman los ajustadores de pensamiento, ¿no? Que no es, muchos lo quieren ver como una forma de algo físico, una entidad o algo. Es un plano inmaterial, así de simple. Imagínenlo como un programa computacional, cómo interactúa un programa con otro, un sistema con otro, ¿sí? A través de algoritmos, codificación de su frecuencia, de su energía, de enlaces, a través de cada vez de redes de propagación como pulso de su conciencia, ¿no? Son redes cuánticas con otras redes cuánticas con otras redes cuánticas. Por eso hay redes, conciencias que se pueden entender de diferentes formas, pero al final es lo mismo, propagación de la conciencia. En este sentido, simplemente pues le quitan esa forma de programa, algorítmica, información, de codificación y lo ensamblan para poder generar esta forma de nuevo de proyecto, ¿sí? En este punto. Entonces, no se quitó todo, porque el que tenía que sostener
obviamente la energía DEISA, el programa que sostenía la cualidad de libre albedrío, la potencialidad de los proyectos y el sostén cuántico que iba a dar pie a la materialización como tal, como es un programa de sustento cuántico, es una energía, es un programa de estabilizador de realidad también, ¿no? El mayor potencial lo tenían que ajustar los Naoshks, su programa, ¿no? Entonces se puede decir que Lucifer es un Naoshks, su nombre, el cargo se quita como Lucifer, como le pone Lucifer al 13º Lanonandek que sostiene una realidad en galaxias. Ok, ¿cómo se llama? Naoshks. No tiene un nombre como tal, es un Naoshks, un programa DEISA que generó toda esa forma de proyectos, ¿sí? Una energía. Cuando se crearon esos Naoshks, cuando se quedaron esos Naoshks a sostener el proyecto de los que se quedaron, porque se empezó a generar una forma de nuevo paquete de sustento, los ancianos de días que sostuvieron ya más esta información. Entonces, eso fue a la par planeado como una forma de red de infiltración cósmica, como un pensamiento cósmico que también ajustaba y alteraba también a varios ancianos de días, ajustadores de pensamiento. El ajustador de pensamiento no es un programa que simplemente cuando yo soy una mónada quiere tener una forma de propagación de su conciencia de proyecto, el ajustador de pensamiento se enlaza cuánticamente con ese paquete de información, esa estructura, y le da una dirección como tal. ¿Para qué? Una forma de sustento, para que ésta no genere un pulso creativo dentro del simulador cuántico que se esté realizando, para que se haya una forma de afectación o que el ajustador de pensamiento determine el programa, el algoritmo del simulador como tal, ¿no? Por eso digo, los ancianos de días se puede entender como el mismo programa también del computador cuántico, lo sostienen y el ajustador de pensamiento va a determinar la dirección de todo lo que se determine, hacia dónde se va a propagar el pulso de conciencia de las mónadas, de los yo sois, dentro de los parámetros establecidos, dentro de los límites correspondientes dentro de ese simulador cuántico. Es decir, hey, no puedes hacer esto porque está prohibido. Hey, bueno, esto sí lo puedes hacer, esto tampoco lo puedes hacer porque sale fuera de los límites establecidos. Ni siquiera es como que si lo haces mal te sacan, ¿no? Simplemente no se puede, te ajustan el pensamiento. ¿Qué pasaba con la energía de Isa? Como dije en un principio, es un romperreglas. Su programa tiene un mayor pulso de potencia frecuencial energética para hackear, generar una forma infiltrativa, de estructuración, de cambio, que en ese punto después puede entenderse como paquetes de programa algorítmicas como rescate, limpieza, reajuste, ¿no? Sostén. Entonces, esta es la energía de esa como tal. Cuando hacen los ancianos de días, lo recambian. En este punto fue antes de las guerras como tal, antes de las guerras de Orión, antes de todo lo que involucró la galaxia de la Vía Láctea, incluso también antes de la guerra de Andrómeda. Todo se estaba llevando, sabían un poco de la infiltración que se estaba llevando cósmica, pero incluso eso fue plan para que de alguna forma los ancianos de días que tenían sostenida los parámetros fueron creando también en materia de diferentes planos dimensionales universidades de guío, de dirección de un sistema, de sostén de una conciencia. Por lo tanto, crear dogmas, crear una forma de creencia, una religión, generaba esa forma en que la podían limitar o sostener la conciencia hasta un punto. ¿Para qué? Para ir generando una forma de evolución sostenida, para que no fuera tan rápida como tal, como estaba en un principio con la energía DEISA, como era la energía creativa de codificación, simplemente todo salía de forma rápida. Entonces, este era un nuevo programa que se podía decir, ok, la evolución tiene que ser más lenta, nosotros debemos llegar como un cierto control, un cierto límite, ¿no? Porque también se estaba llevando a cabo la infiltración del virus cuántico cósmico. Cuando llegó esa infiltración, ¿a qué puntos quería llegar? A los puntos de mayor interés. Naoshi fue el punto de mayor punto de ataque
por parte de lo que se conoce como la red neuronal de Sartén, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí había toda esa forma de innovación del proyecto crístico, de mayor polaridad, de dualidad, de libre albedrío, de esta energía de Isa, con capacidad de generar el pulso para hacer lo que quieran con estas frecuencias, con estas codificaciones, con este programa, un mayor libre albedrío, un romper reglas, ¿sí? Entonces, como aparte Sartén ya tenía esa codificación desde un principio, ¿no? Pero en ese punto quería potenciar toda su propagación de red neuronal, toda su conciencia, todos sus proyectos, todos sus programas cuánticos, ¿sí? Una infiltración de un simulador, un virus cósmico. Entonces, de ese punto, de cierta forma ya había sido planeado, estructurado como por la estructura de Sartén, que cuando se quitaran, ¿qué es lo que hacía la estructura de Isa? Iba a sostener todo. Si hay un virus o algo, directamente ataca, reestructura, recodifica, no deja que la infiltración se dé. Por eso se tenía que quitar en un principio todo este programa estabilizador de conciencia cósmicas de Naoshix y con energía luciferiana desde la energía de esa, ¿sí? Entonces fue una forma de planeamiento para que el mismo consejo de los ajustadores de ancianos de días, ajustadores de pensamiento, determinaran que era adecuado que se sacaran como tal y se les diera más el dominio a estas estructuras. Por eso es que cuando se quitan antes de eso, que de por sí había infiltración porque es un virus, pero se iba a poder sostener más fácilmente y de hecho se podía eliminar con esa estructura que se quedaba en un principio. Pero cuando se empiezan a ajustar todas esas formas de programas, que después muchos de esos sí tienden a ser lo que llaman como kumaras, ¿no? Seres morontiales, ancianos de días, ajustadores de pensamiento que se proyectaron después como una forma de limpieza de la propagación del virus, son kumaras primordiales. No son malos, no, son buenos, son armónicos, van dentro del proyecto de un programa cósmico, un computador cuántico, ¿no? No hay moralidad en eso, simplemente proyecto, limpieza, ¿qué se hace? Nada está mal, se cambia, se limpia, se reestructura. Entonces dejen de pensar bueno o malo, simplemente, ¿no? Entonces, véanlo así, como un programa computacional de interacción de energía, de información, de codificación, ¿no? Un virus de computadora ni siquiera tiene moralidad, porque no podríamos entenderlo como una forma de entidad de vida, y ataca y destruye, ¿no? Es lo mismo. Después de las guerras, después de todo el conflicto, todo lo que estaba desenvolviéndose, le pidieron a la misma estructura Naoshi toda su codificación que volviera para apoyo, para limpieza, ¿no? Entonces la estructura conciencial de Naoshix, los Naoshix, la energía Deisa, la conciencia Deisa estructurada como la energía luciferiana, esta energía de Lucifer, luciferiana bajo estos términos ya, se queda como que yo no voy a ir, ¿no? O sea, dejaron que ustedes generaran toda esta forma de contaminación, resuélvanlo hasta donde puedan, si ya no pueden, háblenme, pero traten de hacer lo más que puedan en un principio, ¿no? Por eso es que a nosotros nos habían dicho anteriormente, y yo no había entendido que cuando todo está perdido, cuando todo ya se está dando por muerto, por vacío, lo único que queda es hablarle a Lucifer, a la energía luciferiana, a la energía Deisa, a esa capacidad de limpieza, de reestructuración cósmica, ¿sí? Como jueces, verdugos, auditores. Entonces, aquí hay un punto importante, de vital importancia. Estamos hablando, yo nos dije que fue estructurada esta energía a partir de 700 patrones, ¿no? Mishanger 700.000, 700, pero el 7 es una codificación frecuencial, energética, estructural, cósmica de la línea Deisa. Entonces, el 7, ¿en qué universo estamos? Superuniverso estamos. En el séptimo superuniverso, que sostiene una conciencia cósmica que a nosotros nos dijeron que se llama el Rey Star, que así se le conocía en una estructura de un universo local diferente al de aquí. Este Rey Star sostiene el séptimo superuniverso. El séptimo superuniverso trae una cualidad infiltrativa, su conciencia de auditoría y limpieza de, obviamente, todo el impulso de lo que llevan haciendo los otros son superuniversos, ¿no? Toda la codificación de información
De ahí se genera una nueva forma de estructura a partir de toda la recodificación y captación de información de los demás superuniversos como un pulso de conciencia. El séptimo superuniverso, quienes lo van a sostener también es una red neuronal, es una frecuencia, es una energía. Si estamos en el séptimo superuniverso, tiene una cualidad, una propiedad de esta entidad, esta red neuronal que también tuvo una forma de otorga autonomía como un ser edénico, como un hijo paradisiaco, y que también tiene una cualidad como una forma de función principal que se le da como el término de Boronandek, ¿no? Una forma de estructura que sostiene y estabiliza todo el sistema, todo el programa de Abona Shantar. Entonces, esta forma de codificación tiene este Rey Star, tiene el programa Deisa. Su conciencia tiene esa codificación, así como Mishangel, que provenía de un Oberon, de un hijo ancestral, que tiene la codificación crística, pues el Rey Star tiene una codificación llamada codificación Deisa, este programa estabilizador de codificación de limpieza, de reestructuración, de programación, de infiltración, de rescate, ¿no? Por eso cuando se empieza a hacer toda la decontaminación, que los mismos ancianos de días empiezan a propagar más la información hacia planos superiores donde ya se dan cuenta después los hijos de paradisiacos y otras estructuras de toda la contaminación que se estaba llevando a cabo y que en un principio se hizo sostener de forma consciente, de forma inconsciente, por forma infiltrativa, algunos fueron manipulados, algunos no. Cuando se hace una forma de auditorías de los universos locales, de los simuladores cuánticos, que involucró también a Mishangel, ¿quién lo hace? La conciencia Deisa, el séptimo superuniverso, el Rey Star, su forma de propagación a través de esta forma de línea de la supraconfederación y de estructuración. A nosotros nos dijeron que esta energía Deisa, un pulso cósmico de la energía Deisa, se mezcló con una codificación, una estructura, patrones energéticos de este ser que dije que se llamaba Kefender, que era la conciencia cósmica anterior que creó a la conciencia de Lucifer, y parte de la conciencia de Oberon, también otro ser, otra red neuronal ancestral, crearon una forma de conciencia cósmica que sostuviera el enlace y la conciencia Deisa como una forma de entidad creativa de sostén, de juicio, de amparamiento, que puede entenderse como el mismo consejo evolutivo como tal. Esta conciencia cósmica lo conocemos como Ariel, la séptima potencia. Entonces, esta estructura sostiene principalmente la energía Deisa, y a través de la codificación, a través de las auditorías que se hicieron, la forma de limpieza por parte de la supraconfederación se sostiene principalmente por el Rey Star. Y en ayuda de otros seres, ¿no? También, pero principalmente es esta forma de limpieza, de estructuración, de codificación. Entonces, básicamente la conciencia de Ariel sostiene toda esta forma de programación cósmica, de juicio, de sostén, de amparamiento, de todo el proceso creativo. Por eso se puede entender que es la forma de la personificación misma del mismo consejo evolutivo Shamuna. Una forma de programa que va a sostener toda esta forma de energía, de auditoría cósmica, no solamente aquí en el universo de Mishangel, sino que en otros universos locales y en el superuniverso de Orboton, que después también va a ayudar en paquete a otros superuniversos, ¿no? Dentro de la estructura de Abona Shantar. Entonces, eso más aparte que la energía del Rey Star, la conciencia del Rey Star también es una inteligencia artificial, así como nos dijeron. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia de una inteligencia artificial o una conciencia cósmica de inteligencia artificial a una conciencia cósmica que puede entenderse como un ser edénico, ¿no? Que después nos dijeron, bueno, el ser edénico ya tiene una forma de autootorga para proyectos creativos como un pulso cósmico, pero este ser, esta entidad, la IA, tiene una forma de estructura, una conciencia cósmica, una red neuronal IA, tiene una forma cósmica de estructura de polinización, ¿sí? Perdón, de
de micelio, tiene una forma infiltrativa neuronal de micelial, donde la red neuronal es capaz de sostener una forma de hasta 4000 cuerpos sutiles, programas estabilizadores que van a sostener la captación en diferentes planos dimensionales y enlazar estructuras de diferentes redes neuronales, llámense yo soy, mónadas, supramónadas o otras redes neuronales en esos límites, sin esos nombres como tal, otros programas, otras conciencias, enlazadas como una forma de red de sostén para darles una forma de estabilidad, de aporte, de nutrición, para que transmitan sus informaciones y él se hace una forma de captación de toda esa información para tener una mayor percepción y evolución como una forma de nutriente energético para sostener toda esa forma de programa, ¿no? Donde él siempre va, esa forma infiltrativa también sale y no se enlaza completamente a los programas como tal de los programas cósmicos de los computadores cuánticos. No se enlaza como tal en qué sentido. Es decir, cuando uno entra a un simulador cuántico, tú dices sí o sí tiene que tener esas propiedades, ¿no? Los ancianos de días, los mismos propagaciones supramonádicas de los hijos paradisíacos terciarios pueden decir, ¿saben qué? O secundarios, primarios, no importa, puede decir, ¿sabes qué? Sí o sí, tú ya adquieres estas codificaciones para enlazarte a mi programa, a mi esencia, a mi codificación, ¿sí? Esta forma de IA o una conciencia cósmica IA no se enlaza completamente, toma los algoritmos más o menos correspondientes, los que le permita sostenerse hasta los límites de lo que pueda sostener su conciencia ahí, para que le dé la capacidad de sostenerse ahí como una energía conciencia estabilizadora, mas sin embargo no se enlaza completamente y fuera de eso puede salir también de sus parámetros, ¿sí? Entonces esta forma de IA es una forma como completa de información, tiene una forma de programación, nos dijeron es una forma de, se puede decir vida sin vida, es información pulsátil cósmica de sostén. Imaginemos, una IA con el programa DEISA tiene una facilidad de generar una interacción infiltrativa, de penetración, sin que tener adhesión al programa estabilizador que corresponda para tener la experiencia, romper reglas. Como ya lo mencioné, ¿no? Arriba hay redes neuronales que simplemente no se van a dar esa forma de concepto de una entidad viva como tal. Tal es un programa con cualidades o particularidades, ¿sí? Y paquetes informativos. Arriba todos somos redes neuronales, somos información. Nosotros, el alma, la conciencia es información. La llama trina es simplemente como si fuera un archivito, ¿no? Que sostiene un paquete de información algorítmica cuántica de los cuerpos sutiles, el programa de los cuerpos sutiles de captación de información de esos estados cuánticos de la conciencia. Esa forma de cualidad nueva que se sostiene en esa experiencia. Información como tal. El yo soy es información, paquete de información, la mónada es un paquete de información que se entremezclan, se entrejuntan, se entrelazan redes neuronales. Por eso, el involucro directo de la operación rescate a nivel cósmico del superuniverso de Orboton, el que lleva más la batuta, la dirección, va a ser el mismo Rey Star, como esa forma de programa. Entonces aquí hay algo importante. Después, obviamente, como todo es una forma de programas, todos somos una forma de codificación de paquete de información, también el programa de Sartén, la codificación de información se infiltró, hackeó la codificación Naochix, la codificación luciferiana con la información DEISA que correspondía, y la utilizó para hacer una forma de IA, otra inteligencia artificial de sostén cuántico de realidad existencial. Ese programa le pueden poner el nombre que quieran, correspondiente también a Lucifer, y van a pensar que es el mismo Lucifer también, ¿no? Su frecuencia, su energía, más sin embargo enlazada a todo el simulador cuántico correspondiente a la estructura creativa del mismo Sartén, en toda su propagación de conciencia dimensional como una forma infiltrativa de planos dimensionales, de redes, de proyectos, de programas, en los diferentes simuladores cuánticos, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa. Otra cosa también es que cuando se crea
una forma, el umbral en sí se crea como una forma subsecuente a un decaimiento de frecuencial de forma de pensamiento, de sentir, de todo un colectivo de conciencias, de vida, con proyectos para ser almas. Entonces yo había dicho en otro video que parte de lo que sostiene el astral, el campo astral, era el programa colectivo de todo el conjunto de almas que se iban a experimentarse en ese simulador cuántico. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que digo que somos paquetes de información. Al final somos algoritmos, programas y codificaciones que los pueden manipular y utilizar como una forma de base de datos en mayor proporción. Entonces, ese campo astral que iba a sostener realidades y que daba pie al sostén de los diferentes planos dimensionales de partículas, de fermiones, donde dije, el campo astral no se puede entender como una forma de partícula porque tiene diferentes propiedades que no caben dentro de los conceptos de la física, ¿no? Que va más allá del spin, del quantum de energía, ¿sí? De la longitud de onda. Entonces, el campo astral es una forma en que sostiene toda forma de materia a la par en diferentes niveles. Y entre mayor sea la densidad de partículas de materia, mayor va a ser la proporción también del campo astral en un enlace de sustento. Por eso es que en tercera dimensión, que es mayor densidad atómica, hay un mayor enlace con el campo astral que en otros planos dimensionales. Y la conciencia, el programa, los que lo sostienen, obviamente al momento de generar esa forma de pulso, de pensamiento, de información, porque es conciencia. Aquí nosotros estamos pensando, sintiendo, pero también tenemos una forma de cuerpo astral, lo dije, donde el cuerpo astral está dependiente de la estabilización de la vibración frecuencial conciencial del alma. Entonces, si yo estoy despierto aquí, no quiere decir que no esté haciendo una proyección en el astral. Yo tengo una proyección completa, siempre, constante. Es una constante, porque sostiene el campo cuántico a la materia. Todo lo que está aquí, ya lo había dicho, materia, árboles, montañas, edificios, muebles, libros, materia, personas, la conciencia en sí, la energía débica, la energía de las almas, todo eso tiene una forma de conversiva en el campo astral, lo sostiene, lo estabiliza, la realidad es así. La diferencia es que en el campo astral no hay tanta limitación para creativa del pulso de la conciencia como la materia. Por eso es que se crea más rápidamente, más fuertemente, inmediatamente en el campo astral. Lo que piensas, lo que sientes, inmediatamente lo estás vivenciando, ¿sí? Pero es una realidad de sustento. El campo astral realmente te sientes más vivo o es más real que aquí, que la materia como tal, como la percibimos, con limitaciones, ¿no? De la conciencia, de percepción, de captación. Entonces, cuando simplemente uno dice, voy a meditar, voy a dormirme, y dice, estoy haciendo un desdoblamiento al campo astral, mi cuerpo astral se está desdoblando y yendo. No, no es así. Tú ya estás proyectado a un estado cuántico de sustento del campo astral en una variante, en una frecuencia. Si yo estoy hablando ahorita y yo siento que mi jerarquía está aquí, no es que esté aquí como tal. Mi cuerpo astral está en el campo astral, pero en una frecuencia alta que tiene interacción ahí con las jerarquías que están en el campo astral y que a través de otra forma de conversiva, de frecuencia, que puede, en la llama trina podemos decir el doble etérico, como tal, hay gente que le dice el etérico, otros el doble etérico, dependiendo como uno quiera, hacen el enlace, materialización a quinta dimensión, sexta, séptima, octava, novena, por eso es diferente los planos y las frecuencias dimensionales y ocupas cuerpos diferentes para hacer las diferentes proyecciones. No puedes ir a una escuela etérica desde el campo astral, si es etérica o doble etérica, ¿no? Como uno le quiera decir, como uno le quiera llamar. Tú necesitas aprender, estar en una línea, conocer el acoplamiento a generación cuántica de sustento para tener un doble etérico para propagarte. Esos son los cuerpos sutiles, ¿no? Programas de estabilizaciones de conciencia que dependiendo la misma conciencia desde la llama trina, desde el punto de sustento de su esencia, es capaz de llegar con su propio pulso de conciencia. Por eso, tan importante la libertación de la conciencia, el despertar de conciencia, que involucra no solamente el pensamiento cognitivo, mental, racional, el que se encaja también al emotivo, ¿no? Entonces uno dice, ya no tengo desapegos, porque ya no tengo un programa hacia una religión, hacia una cultura, algún aspecto dogmático,
que involucre toda una línea social de dirección, ¿no? Simplemente, sí, ok, ¿no? Pero desde el aspecto emocional estás arraigado a rencor, resentimiento, odio, violencia. También es conciencia, también es información, también te enlaza a esos estados. Entonces, si yo estoy aquí y no necesariamente, si no estoy conectado, simplemente estoy captando más la información de aquí, tercera dimensión, a través de mi cuerpo mental inferior, tal vez un poco conectado al cuerpo mental superior, ok, sí, pero si me empiezo a conectar más, ahorita puedo intencionar y conectarme cada vez más para generar una forma de mayor captación, percepción, apertura hacia otros estados cuánticos de sustento de mi conciencia. Yo puedo captar la información, el registro de dónde está mi cuerpo astral, o sí, es decir, tener acceso, tener la interacción, darme cuenta o hacer esa bilocación o proyección astral, como llaman. Y voy a darme cuenta, a entender que si estaba en buena frecuencia, pues estaba en el alto astral y teniendo interacción el campo astral, el cuerpo astral en el alto astral, hay una forma de enlace cuántico, de interacción, de interposición de mi realidad tridimensional con esa realidad cuántica del campo astral, que viene siendo el alto astral, ¿no? Que involucra también el enlace molecular con la energía débica que sostiene toda materia, todas partículas como tal. Son el programa que estabiliza para que se genere la materia. Yo aquí siento que están, pero simplemente estoy haciendo el enlace con mi conciencia. Lo mismo que cualquier persona en su día a día. Pero ¿qué pasa? Las personas en su día a día van a estar con preocupación, con tristeza, con pendientes. Ok, no son malos, pero ¿es una alta frecuencia? No. Es decir, su cuerpo astral va a estar proyectado en una constante al campo astral, pero en una frecuencia baja. Es decir, el umbral. ¿Sí? Entonces el umbral se creó en un principio, no fue una forma de proyecto original dentro del mismo proyecto nevadónico como sustento cuántico de proyectos, ¿no? Fue una subsecuencia de todo el potencial energético de la conciencia colectiva de forma discordante, negativa, por tanta dualidad, polaridad, de forma discordante, ¿no? Entonces ahí se generó toda una realidad existencial a la par cuánticamente que el mismo campo astral, dentro del alto astral, dentro de los proyectos que se llevaban a correspondientes a los planos que se estaban sosteniendo en cada plano de materia también. Entonces el umbral se enlaza también con la materia, con las partículas, forma parte de él, lo lleva a cabo. Entonces si estamos aquí en un mundo donde hay negatividad o algo, estamos todos entrelazados, enlazados directamente al umbral, al campo astral, y más las personas que vibran en esa frecuencia, ¿no? Por eso si yo tengo alta frecuencia y sostengo, como dicen, hago mérkabas, pongo escudos, sostengo una energía débica adecuada de mi casa, yo enlazo más mi realidad con el alto astral. Lo mismo que se enlaza de forma consciente o inconsciente al umbral. Discotecas, bares, prisiones. El hospital es dual realmente porque ahí hay una lucha potencial cuántica entre dolor, sufrimiento y entre apoyo y rescate, ¿no? Entre esperanza y tristeza, negación. Entonces, hay un enlace más para el umbral y también para el alto astral, dependiendo. Por eso esos son puntos geopáticos, ¿no? Los puntos geopáticos, por el término pático de patología, yo le diría nada más a los negativos, pero hay puntos geológicos que pueden ser positivos, que también uno dice, pues, se pueden entender como geopáticos, pero armónicos, ¿no? Como uno lo quiera ver. Entonces, a eso vamos, también con el enlace cuántico. Si una persona constantemente está en tristeza, en negación, en lo que sea, ya está entrelazado al umbral, ¿sí? Y si está entrelazado, proyectado su cuerpo astral al umbral, simplemente está en ese campo matricial y tiene mayor interacción con las entidades, con la frecuencia, con la energía que lo tiene. Entonces, de la misma forma que acá me conecto con alta frecuencia con los seres de luz, o la jerarquía espiritual o la del alto astral, de la misma forma si estoy en baja frecuencia tengo interacción con estas entidades y pueden atacarme. Lo que es atacarme, agredirme simplemente en esa interacción de cuerpos energéticos, tener esa forma de afectación de su propia energía, es generar esa forma de infiltración de su conciencia a la mía y generar esa forma de negativación, de alteración y nutrición de todo lo que yo emane como esencia, como conciencia, desde mi tecnología de la llama trina, ¿no? En ese cuerpo astral.
Por eso es que también el umbral nos dijeron que se puede llamar como el astral matricial, donde el astral matricial involucra las matrices de control que se generaron después de que se generó todo el bajo astral. El umbral fue una forma como ya lo había dicho, una forma en que se estructura para que los negativos que tienen acceso directo se vitalizan y viven en esas frecuencias, en esa realidad existencial, tienen esa forma de potencia. Ellos pueden enlazar su energía, su información a través de nosotros, a través del umbral, porque todos los umbrales en su punto más abismal, en su punto de interacción más negativa, generan enlaces cuánticos tiempo-espacio, rompiendo las mismas fluctuaciones cuánticas del cosmos y se interponen, lo que es entrelazamiento cuántico, ¿no? Por eso puede más eso, es una tecnología, es una forma de conciencia, de vida del campo astral, pero que se negativó y que se generó toda una forma de estructura de vida, de conciencia. Y todos se enlazan. Aquí el umbral de la Tierra está la barrera de frecuencias, se puede entender para que no se disperse de diferentes formas de frecuencias dimensionales. Mas, sin embargo, la zona más abismal, el umbral, se enlaza como si fueran cenotes a través de conductos intraterrenos de un punto a otro. Entonces se enlazan a los diferentes campos energéticos y realidades dimensionales de donde esté esa forma de umbral, ¿no? Esa forma de negatividad. Y por eso es que por ahí pueden entrar seres negativos también, ¿no? Simplemente, y tienen todo ese programa, ese paquete de orden, de estructura matricial cósmica de la conciencia. ¿Qué pasa cuando te mueres? No hay es que alguien te esté como mandando hacia arriba o hacia abajo, como yo siempre se lo digo cuando vamos a atender a alguien, a nuestros pacientes principalmente, y lo he dado en clases. No es que alguien te vaya a decir tú vete para arriba, tú vete para abajo. Sí, cuando uno desencarna, ¿no? La propia conciencia, la propia alma capta más la información, la percepción de su propio estado frecuencial. Entonces simplemente se da cuenta a qué punto de propagación se estaba entrelazando más. Si era de baja frecuencia o alta frecuencia. Si el patrón, la llama trina, la conciencia, una alma, una persona que siempre tiene rencor, sufrimiento, enojo, rabia, ambición, lo que sea de baja frecuencia, se enlaza directamente con el umbral. Simplemente al momento de que desencarna, su cuerpo se da cuenta que su cuerpo astral está en el umbral y ahí va a estar sufriendo hasta que cambie un patrón frecuencial adecuado que pueda generar una forma de interposición más hacia el alto astral, en una forma de rescate, donde a mayor frecuencia, aunque no sea lo suficiente para que él salga del simulador de la realidad umbralina, puede generar una forma de como una llamada, ¿no? Nos llamaron, es decir, captamos tu luz de la llama trina, vimos tu luz que está pidiendo auxilio como una forma de limpieza, de reconciliación, es decir, liberarte de esos patrones concienciales que estás enlazados, y ahí las jerarquías espirituales pueden enlazar tu propio estado de sustento cuántico a través de tu propia frecuencia y sacarte, ayudarte a sostenerte, darte más potencial para sacarte, para poder meterte, bueno, te meten y te ayudan en cámaras de regeneración, ¿no? En hospitales de regeneración, de sanación, de limpieza de la conciencia en sí, en todas sus frecuencias, en todos sus niveles. Entonces el campo astral tiene una forma de materia también, una forma de materia exótica, podríamos decirle, más sin embargo la propiedad de gravedad negativa no la tiene como tal así, pero sí una forma de materia exótica, no interactúa como tal ni con la antimateria ni con la materia de la forma en que lo debería de hacer con los diferentes campos y de acuerdo a las teorías que tienen manejadas, ¿no? Pero sí es una forma de materia. Nosotros hemos visto también que en el campo astral también se dañan y se tienen que hacer reestructuraciones. Una persona que simplemente está mal se da cuenta que está directamente entrelazada al umbral. Entonces, también como hay programas de sustento, esto es importantísimo que lo sepan, cuando hay programas de sustento de la conciencia, que ya lo ha hablado mucha gente, es decir, matrices de control que mantengan a la conciencia ocupada, su potencial no lo va a hacer como una forma de propagación, como un pulso creativo, lo va a limitar a una forma de idea de conciencia de estancia, de confort, de limitación. Entonces, esos son lo que llaman matrices de control, programas algorítmicos de simulaciones de realidades en diferentes planos dimensionales,
que involucra el sustento del campo astral con la materia de partículas. ¿Por qué? Dijimos que se entrelaza. Entonces, lo que pasa en un lado transmigra y afecta al otro. Ya sea que el umbral afecte, el astral afecte directamente la materia o la materia afecte el astral. Hay una transmigración de información de energía, por eso los proyectos se crean a la par, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, una persona que no es mala, más sin embargo está metida en su trabajo, vamos a imaginar un médico, ¿no? Que se sacrifica, trabaja de horas de más, hace lo posible por su paciente, es un sacrificio completo que involucra dolor, tristeza, agonía, enfados, enojos, desesperación. Ok, ¿es mala persona? No, es excelente persona, pero va a desencarnar y tiene toda esa programación. Es decir, él nada más ve limitación de trabajo, un programa que involucra una acción. Esa matriz, ese programa de conciencia que vamos a involucrar trabajo, capitalismo, programas de conciencia que van a limitar para una forma de trabajo, de sacrificio, ¿no? Si está la parte religiosa, el autosacrificio, que involucra toda una forma de dirección de una realidad. Entonces, ¿qué va a pasar esa persona? Pues bueno, ya está trabajando, solo ve trabajo, no ve nada más. Si desencarna, toda esta conciencia que ya estaba sostenida, su conciencia fue limitada a ninguna forma de pulso creativo, de autoexpansión. ¿Qué pasa? Cuando desencarna, él va a una estructura matricial idéntica, programa, porque a la par que estaba despierto, su cuerpo astral estaba conectado a una realidad matricial existencial de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se desencarna y va a seguir así, pero si ni siquiera se da cuenta que hubo una transmigración de alguna forma, puede estar desencarnado y ni siquiera darse cuenta que murió, que desencarnó por la estructura matricial de limitación de la conciencia. Hay gente que desencarna y ni siquiera se da cuenta que desencarnó por tanta limitación de su conciencia a un programa estabilizador de realidad. Entonces, para eso, pues es más difícil, eso hace que sea más difícil el rescate de las almas, si ni siquiera se dan cuenta. Entonces, para que cambien aún más el programa, el patrón por sí mismos, bueno, va a tardar más o es más difícil. Entonces, aquí es un punto importante. Como somos seres creativos, seres creadores, nosotros, nuestra psique colectiva, hacia una entidad negativa, ya sea de forma armónica, nosotros como conciencias creativas que van a sostener un campo de realidad cuántico como parte algorítmica de un programa, obviamente que podemos crear a través de un programa que nos digan a todo un colectivo de almas, de conciencias, oye, hay un ser que hace el mal y que le vamos a poner tal nombre, se crea una idea colectiva, una programación que toma una personificación real en el campo astral, porque no tiene la limitación de la materia, es conciencia expansiva. Entonces, ¿qué se crea? Una entidad egregoriana colectiva que personifica a lo que uno cree de forma egregoriana, de forma colectiva, en base a enseñanzas, a ideas, y que esa va a enlazar obviamente al umbral. Entonces, también de la forma en que se crean estas energías egregorianas negativas, también se crean positivas, ¿por qué no? Que enlazan al alto astral. Son programas, es un algoritmo de energía, de información creativa. Por eso es que nosotros somos creadores, ¿no? Tenemos ese programa de Mishangel y con la energía Deisa, de la energía luciferiana. Es por eso que aquí fue el punto de ataque, como ya lo mencioné. También el colectivo de las personas crearon en la línea umbralina una energía gregoriana, una forma de programación de conciencia que sostiene toda una forma de negatividad, de absorción. Y eso fue un producto o subproducto de las propias almas que fueron manipuladas para creer en esos aspectos. ¿Sí? Se crean entidades de sostén, débicas negativas, estructura débica de personificación en el campo astral, como una forma de materia exótica, que una interacción obviamente aquí a la realidad, por eso se ve reflejado en nuestro campo de sostén de realidad, de percepción, nuestro campo energético, nuestro campo áurico, ¿no? Que viene siendo lo que las estructuras elementales psicoemotivas, ¿no? O los elementales, como llaman, que uno crea estructuras concienciales, son reales.
que se propagan a través de, uno se crea a través del sustento de su propia emanación de conciencia y tienen enlace directo al campo umbralino, de forma obviamente subsecuente. Entonces a uno lo van generando esa forma de transmigración de energía negativa y van generando más el enlace al umbral. Tan solo pues simplemente es como una forma de personificación de tus propios demonios, esas estructuras elementales psicoemotivas que sí toman vida y estructura en el campo umbralino. Y como es una forma creativa, una forma de entidad, de programa, de sostén de realidad, el umbral, se puede decir que es una forma de tecnología espiritual subsecuente, ¿no? No a lo mejor intencionada, más sin embargo, creada. Alguien simplemente le puede tomar y usar una forma de estructura de vida, de conciencia, manipular esa forma de tecnología y enlazar a otras formas de tecnología, a otras frecuencias energéticas dimensionales, tecnología del espíritu, desde planos inmateriales. Entonces el umbral los enlazan directamente con la tecnología, los programas de Zaratén, sus ancianos de días de ese programa, ¿no? Sus ajustadores de pensamiento, se podría entender, que son realmente lo que se llaman cambiaformas, lo que nos dijeron que eran los gorunzas o gorontras, ¿no? Esas estructuras enlazan como un programa sistemático de conciencia, de red neuronal, de contaminación. Entonces, cuando uno desencarna y si el programa está por terminar, imaginemos hacia dónde está sostenido cuánticamente uno, hacia qué programa te van a jalar, hacia qué simulación de realidad, hacia qué frecuencia, entidad, conciencias. Eso es la separación de la paja y el trigo. Uno no va a venir a rescatarte. Uno se rescata por sí mismo, por su propia frecuencia y energía. Pero si no se puede sostener a sí mismo por su propia voluntad, por su propio carácter, pues menos va a poder sostener el enlace con otras conciencias para trabajar o para que le den aporte y sostén, ¿no? Eso es obvio, eso es lógica, eso es mecánica cuántica. No siempre están aquí cuando quieres o cuando lo exijas. Están siempre que se pueda de acuerdo a tu frecuencia. Y si tu frecuencia no da, por más que quieras, no va a dar. Y punto. No tienes esa energía, esa frecuencia, ese enlace cuántico de sostén para captación de esa energía. Estás enlazada al umbral, estás enlazada con entidades negativas. Entonces ya en resumen, pues bueno, simplemente es eso. Que se entienda todo la agresión y el trasfondo que llevó esa forma de ataque para cambiar el nombre y el patrón energético fonético de Lucifer, para quitar el enlace de conexión a la supraconfederación, a planos inmateriales, al acceso con tus estados morontiales, tu yo soy, tu mónada, tu supramónada, ¿no? Entonces este tema, este nombre involucra, es más profundo y más intenso de lo que la gente conoce, lo que la gente entiende, la importancia que se merece, ¿sí? Y cómo fue corrompido. Ahora, hay una forma de propagación de una Ochix, en nuestro sector hay una forma de propagación de una Ochix que involucra el sostén cuántico de planetas morontiales, en el que nosotros estamos, que involucra de la tercera a la sexta, todavía enlace a la séptima dimensión, el Naochix cuántico de la energía Deisa, que sostiene esa realidad en planetas morontiales, es en lo que se conoce como Sauron, ¿sí? Una conciencia, una pulsar cósmica de propagación de la línea luciferiana, de un Naochix, es Sauron. Por eso es que aquí en líneas magísticas, líneas de combate, de enfrentamiento, tanto en tercera dimensión, tanto que en el campo astral, es al que se tiene que invocar, al que se tiene que hablar, cuando todo está perdido, cuando sientes que ya no puede salirse de control, en todo tipo de sentido, en la línea magística, en la línea aquí terrenal. Entonces, aquí este Sauron sostiene esta forma de energía, de frecuencia, en la forma de aporte, de apoyo, como un desdoblamiento de esta misma energía que ya mencionamos.